Bueno, continuamos con esta jornada que es Derechos de las Audiencias en los Entornos Digitales. Vamos a continuar con el primer expositor, que es Ricardo Porto, miembro del Comité Académico del Observatorio TIC, Estado y Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado recibido en esta casa y máster en Derecho por la Universidad de Palermo. Es docente en la maestría en Derecho Administrativo y subdirector del programa de actualización de Derecho y TIC de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la función pública como subsecretario de Comunicación Social de la Nación, fue director nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura de la Nación y asesor jurídico del Comité Federal de Radiodifusión, entre otros cargos. Publicó diversas obras sobre el derecho a la comunicación y libros sobre aspectos jurídicos de la comunicación social. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas gracias y realmente un placer, en nombre del observatorio, recibir a los amigos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, compartir el panel con ellos, también con mi querido y viejo amigo Gustavo López. También es un placer compartir el panel con él. Así que bueno, yo quisiera arrancar con una reflexión que suele hacer el doctor Berchot, que dice que, bueno, que la paradoja es que mientras estamos discutiendo derechos de cuarta generación, como la autodeterminación informativa, el acceso a Internet como derecho humano, la inteligencia artificial, o como ahora, estamos discutiendo los derechos de las audiencias en entornos digitales, buena parte de nuestros conciudadanos no gozan de los derechos de primera generación, como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda. Me parece que es una reflexión social que suele hacer el doctor Berchot, que siempre me gusta contextualizar. Pero vamos al tema que nos convoca. Y yo les voy a proponer un ejercicio de imaginación. Imaginen ustedes cómo era un día en la vida de sus padres y su vinculación con los medios de comunicación. Les voy a ayudar porque yo seguramente tengo la edad de sus padres, así que les cuento cómo era un día. Llegábamos al colegio y veíamos solo alguno de los nada más que cuatro canales de televisión que existían por entonces. El Canal 7, que está acá al lado, el Canal 9, que era del empresario Alejandro Romay, que estaba también acá en Palermo, en Geniobes, el Tele 11 se llamaba por entonces, y el Canal 13, que había fundado un cubano exiliado llamado Warmeister. Por supuesto, todos los veíamos en blanco y negro. El gran tema era que estábamos solos, o por lo menos se presumía que estábamos solos. Mi mamá colaboraba en una peluquería, mi padre despachaba nafta en una estación de servicio que está acá cerca, en la ESO, que ahora es Action. Y les cuento una anécdota que también marca mi primera vinculación con los medios. Pocas personas las que están acá adentro se van a acordar de un programa que se llamaba El Reporte ESO. Era un noticiero que terminaba con una persona que cargaba nafta en el auto y decía con una gorra: viaje contento, viaje con eso. Mi viejo me decía que él era el que formaba parte de la publicidad. Yo creo que era mentira. Sinceramente, no creo que era mentira. Pero siempre me dijo que él era el que aparecía en esa publicidad. Pero más allá de la anécdota, yo lo que quiero referir es que la ley suponía que estábamos solos, que no había nadie en casa, no estaban nuestros padres. Entonces el Estado nos cuidaba a través de la ley de radiodifusión, que establecía que durante ese tiempo, entre las 8 y las 22, la programación debía ser apta para todo público. O sea, no nos podían mostrar imágenes de sexo explícito, escenas violentas, etc. Y si los canales violaban ese tipo de normativa, se le aplicaban las sanciones. ¿Cuál era la lógica
de ese sistema de regulación y control de contenidos audiovisuales en aquella época? Uno, había tres requisitos, tres presupuestos. Primero, había pocos canales de televisión, 4. A veces se veía con fantasma el Canal 2 de La Plata, hay algunos otros canales en la provincia, pero en la capital, 4, nada más. 2. Las imágenes salían solamente por las pantallas de televisión, por los aparatos. Y 3, finalmente había una programación. Así se protegían los derechos de las audiencias, que eran uniformes. Como decían los locutores de entonces, todos veíamos los mismos programas a la misma hora y en el mismo canal. Un poco lo que nos contaba Marcia McLuhan en la aldea global. Todos veíamos lo mismo. Bien, así se regulaba el mundo analógico. Las audiencias eran uniformes, la legislación era uniforme. Avancemos en el tiempo. Años 80. Llegan dos grandes modelos de comunicación que cambian todo. Los canales de cable, cablevisión, multicanal, BCC en aquel entonces, y la televisión satelital, DirecTV como la empresa más conocida. Traen centenares de señales audiovisuales que, de música, series infantiles, películas, deportes, y ya empieza a complicarse el modelo de control de contenidos audiovisuales, pues ya son centenares de contenidos audiovisuales. No era fácil controlar lo que pasa. Y finalmente ya acá, situación actual, Salón Azul de la Facultad de Derecho, noviembre de 2023, la situación cambió absolutamente. Los tres supuestos en los que se basaba el modelo de regulación y control de contenidos audiovisuales y de protección de las audiencias del mundo analógico voló en pedazos. Primero, antes eran solo 4 canales que estaban acá. Hoy recibimos miles de contenidos audiovisuales, no solo por los medios de comunicación tradicionales, sino, como dijo Miriam, a través de distintos medios de comunicación. Servicios de videodemanda, Netflix, Amazon, Disney, YouTube, Facebook, TikTok, canales de televisión y radio por internet. Son una enorme cantidad de medios de comunicación, para llamarlo globalmente. Algunos están acá, otros están en el exterior, otros no sabemos dónde están en el ciberespacio. Segunda lógica que se rompe. Antes veíamos los contenidos audiovisuales solamente por las pantallas tradicionales de los canales de televisión. Ahora tenemos una multiplicidad de pantallas, no solamente las pantallas convencionales, sino los teléfonos celulares, las tablets, internet, o sea, tenemos una enorme cantidad de dispositivos que nos permiten recibir contenidos audiovisuales. Y por último, el tercer supuesto, la programación, es absolutamente distinto. Ahora vemos el programa que queremos, por el medio que queremos, a la hora que queremos. De modo que la situación que tenemos en este momento es audiencias fragmentadas y una legislación parcial. ¿Por qué? Porque, como dijo Miriam en su presentación, hoy la ley de servicios de comunicación audiovisual solamente tiene una regulación de contenidos precisamente para los servicios de comunicación audiovisual, concretamente la radio AM/FM y los canales de televisión abierta y satelital. ¿Por qué? Porque los denominados canales de cable, técnicamente servicios de radiodifusión por suscripción por vínculo físico, fueron convertidos en servicios de streaming, dado que se pasaron a la ley argentina digital. Ya no son servicios de comunicación audiovisual. De modo que tenemos entonces solo una pequeña parte de las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual, con una protección jurídica, y todo el resto no. Absolutamente todo el resto no. Bien, ¿cómo hacemos entonces para proteger a estas audiencias de la enorme cantidad de medios, dispositivos y contenidos audiovisuales que se reciben todos los minutos diariamente? Bueno, ¿cómo regularlo? ¿Qué regulación establecer? Por supuesto, muchas dificultades. No voy a nombrar todas, pero solo para mí el punto de partida. El
dinamismo de las TIC, Virchow lo dijo al principio, tan cambiante, tan dinámico, tan vertiginoso, traen muchas consecuencias, muchas, como siempre, algunas valiosas, otras disvaliosas. En términos de disvalor, bueno, no hay una doctrina que haya analizado, leído, detenidamente, pormenorizadamente estas cuestiones. Las cosas cambian tanto que cuando uno cree ya estudiar algo, salen cosas nuevas. Una anécdota, mi hijo es ingeniero informático, trabaja en Mercado Libre y cada 15 días tiene una reunión específica con ingenieros que le cuentan nuevos servicios, nuevos experimentos, nuevas modalidades tecnológicas. Todo el tiempo está cambiando. Las leyes, entonces, es muy difícil regular, las leyes rápidamente quedan obsoletas. Y este dinamismo llega a también que en general se trate de regular a través de resoluciones y no de leyes, dado que se pueden cambiar de manera mucho más rápida. Pero bueno, por supuesto, las resoluciones son mucho mejores en términos técnicos, pero no tienen esa credencial democrática que tiene la legislación, donde participan distintos sectores y demás. Hay que también diferenciar distintos tipos de medios, no es lo mismo regular Netflix que YouTube, que Twitter, que Facebook, que TikTok. Hay distintos derechos en pugna, derecho al honor, intimidad, libertad de expresión, derecho a la información, etc. Bien, pero para ir entonces finalizando. Sabemos que no podemos trasladar los mecanismos de la lógica del sistema de control de contenidos audiovisuales analógicos a este momento digital. Hay algunos proyectos, algunas ideas, solamente los enumero, ¿no? Obviamente no más que eso. Por ejemplo, tomemos los servicios de video de demanda, Netflix, Amazon, Disney y demás. Algunos que dicen, bueno, ya no es una misión del Estado, de la ley, proteger a las audiencias de esos servicios. ¿Por qué? Dicen, porque esos servicios tienen mecanismos tecnológicos que permiten a los padres decidir, a las familias, decidir qué tipo de contenido audiovisual ingresa al hogar. Aquellas familias conservadoras tendrán un umbral muy alto, aquellas familias más progresistas un umbral más bajo. Y serán ellos que decidan qué también. Por supuesto, también se oponen a esas posturas. No, el Estado no puede retirarse, no puede dar un paso atrás. El Estado puede y debe intervenir en estas cuestiones. Ha firmado compromisos internacionales. Por lo pronto, la Convención por los Derechos del Niño, que le exige no desentenderse de estas cuestiones. Bien, a esos servicios también le queremos, algunos dicen, bueno, hay que ponerles cuotas de pantalla para que tengan algún tipo de series argentinas, así como lo está en la legislación de servicios de comunicación audiovisual. Son proyectos, Europa está avanzando en esto, acá no avanzamos todavía. Otro tema, el tema de los motores de búsqueda. Hubo un proyecto de ley en el Senado que trató de retomar los principios del famoso fallo de la Corte Suprema Belén Rodríguez, estableciendo que los motores de búsqueda no tienen una responsabilidad objetiva, tienen una responsabilidad subjetiva, o sea, su responsabilidad nace cuando son notificados de un contenido nocivo. Bueno, pero ese proyecto que aprobó el Senado se giró a diputados, no lo trató y perdió el trabajo parlamentario. Hay proyectos también, y acá Virchow hablaba del tema de la salud, hay proyectos que procuran regular el rol de los influencers, sobre todo en cuestiones de la salud. Hay influencers, como decía Miriam, con miles y miles de seguidores, y ellos dan recomendaciones en materia de salud. Bueno, hay proyectos de ley que quieren regular esas cuestiones, son proyectos. Nada, en definitiva, y ya para ir cerrando, aún no sabemos, no tenemos las herramientas jurídicas para proteger a los derechos de las audiencias en los entornos digitales. Las dificultades son muchas. Y solamente quería terminar con una pequeña propuesta, y tomo lo que dijo Miriam al comienzo. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, como su nombre lo indica, y dado que fue creada por la Ley 26.522, solo tiene competencia en los servicios de comunicación audiovisual. Y a mí me parece que no sería malo establecer, digamos, ampliar ese tipo de competencia. ¿Y por qué me parece que debería ser viable darle ese tipo de amplitud de acción? Aparte dicen ella que la mayor cantidad de reclamos vienen por ese tipo de cuestiones.
aparte a veces ni siquiera se sabe, un contenido de un medio que por internet, y, digamos, es difícil, se rompen los compartimentos estancos, pero básicamente por un tema, por las funciones de la Defensoría. La Defensoría no tiene una función punitiva. La Defensoría recomienda, propone, sugiere, conversa, convoca, y me parece que ese es se puede crear un buen ámbito institucional de debate precisamente para lograr lo que en esta jornada estamos tratando de desentrañar, proteger los derechos de las audiencias en los entornos digitales. Muchas gracias. Corto, vamos a continuar con el segundo tema, que trata sobre el diagnóstico de la situación de los derechos de las audiencias y los desafíos actuales en la protección de sus derechos en el entorno digital. Para ello, vamos a darle la palabra a Pablo Petreca. Él es director general de Protección de Derechos de la Defensoría del Público, es abogado recibido también en esta casa y cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación y en la legislatura porteña. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, también agradecer al doctor Jorge Garchol y a Ricardo Otto también por la organización de este evento. A Ricardo tuve el privilegio de tenerlo como profesor en 2 materias de la maestría de Derecho Administrativo y para mí es un honor poder participar de este panel con él. Así que muchas gracias también, profesor. Me gustaría hacer un breve repaso de cómo se gestó el libro que estamos presentando. En primer lugar, contarles que en junio del 2020 asumió Miriam Lewin como defensora del público. El Congreso de la Nación tiene las atribuciones para elegir a la titular de la Defensoría del Público. Y nos tocó un desafío importante en ese momento. Recuerden que en ese momento estábamos en plena pandemia, donde había distintas medidas sanitarias de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y además encontramos un organismo que durante muchos años había estado ACEFA, es decir, no había estado nombrado su titular, y durante otro tiempo había estado intervenido por el anterior gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sumado a esto, también, un poco acá lo comentaba Ricardo y también Miriam, teníamos un desorden un poco normativo, un desorden, para utilizar una palabra amable, ¿no? Producto también de la política que había llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri en los últimos años, que una de las primeras medidas que hizo, mediante un decreto de necesidad de urgencia, como el 267 de 2015, cercenar la ley de servicios de comunicación audiovisual y pasar, por ejemplo, el cable, ¿no?, a la ley argentina digital. Eso hizo que no solo se fortaleciera, ¿no?, la concentración de los medios de comunicación no hegemónicos, sino también que se infligieran algunos derechos de las audiencias, ¿no?, como por ejemplo el abono social, o como por ejemplo también las prohibiciones que están contenidas en el artículo 70 y 71 de la ley, donde claramente se les prohíbe emitir contenidos que fomenten o inciten trato discriminatorio, ¿no es cierto?, o que los servicios de comunicación audiovisual tienen que respetar las normas de protección de los niños, niñas y adolescentes, las normas contra toda forma de violencia contra las mujeres y contra la discriminación, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Hoy, centralmente, ya lo venía diciendo Ricardo, los servicios de comunicación audiovisual que están por cable, ¿no?, que es por servicio por vínculo físico, técnicamente, pueden omitir este tipo de obligaciones justamente porque no están alcanzadas por la ley, ¿no? En ese contexto nosotros comenzamos nuestra gestión al frente de la Defensoría con ese desafío también de poder reactivar las líneas de trabajo del organismo y ponerlo también en el lugar que se merece, ¿no? La misión de la Defensoría del Público es la de promover, difundir y defender los derechos de las audiencias y de la comunicación democrática a lo largo y ancho del país, ¿no? En ese estado de cosas, obviamente, imagínense, año 2020, 2021, pandemia, la mayor cantidad de tiempo estábamos conectados, los que teníamos la posibilidad de acceder a internet, nos informábamos por ahí, nos comunicamos con nuestras familias por ahí, veíamos la tele, los informativos por medio de la tele, pero también por medio de internet, por plataformas digitales, y empezamos a recibir un conjunto importante de reclamos que venían denunciando contenidos audiovisuales vulneratorios de derechos, ¿no?
Y una parte importante, alrededor, digo, para poner un número, en el año 2021, alrededor del 15 al 20% de los reclamos recibidos por contenidos que eran vulneratorios de derechos estaban relacionados a contenidos difundidos en el entorno digital. Pero bueno, no solamente fueron esos 2 años donde, bueno, estuvimos en un paréntesis de nuestra vida normal, ¿no? Sino que también en la actualidad nos sigue llegando una cantidad de reclamos de contenido audiovisual que se considera ofensivo, discriminatorio o vulneratorio de derechos, que son recibidos a través de plataformas digitales o redes sociales y que son objetos, por lo tanto, ante la Defensoría, ¿no? Lo que los reclamos reflejan, por un lado, son contenidos audiovisuales que se producen y emiten en los medios tradicionales, como la radio y la televisión, pero que son consumidos a través de plataformas digitales, ¿no? Twitter, Instagram y otras redes. Por otro lado, recibimos reclamos también de contenidos audiovisuales que a priori son vulneratorios de derechos, que son producidos y emitidos en muchos casos, por radios y televisiones, pero emiten el mismo formato de los medios de comunicaciones tradicional, pero en formato de streaming, ¿no? Un poco Miguel lo decía al principio, por ejemplo, Radio Futuro, ¿no? Tenemos algunos canales, ahora tenemos más todavía, algunos canales que están naciendo también con ese formato, que tienen un mismo formato tradicional, e incluso podrían estar contemplados en la definición de comunicación audiovisual, en los términos del artículo 4 de la ley 26.122, porque tienen una guía de programación y porque tienen también un contenido editorial, ¿no? Pero bueno, a priori, obviamente nosotros no tendríamos competencias para actuar en esos casos. Además, también la ciudadanía viene expresando en las las audiencias públicas que venimos organizando anualmente a lo largo y ancho del país, en las diferentes regiones del país, viene también manifestando ciertas preocupaciones ante la brecha digital existente, ¿no? Y cómo esa brecha digital afecta a sus derechos, ¿no? La brecha digital se refiere a la posibilidad y condiciones de poder acceder al servicio de Internet, ¿no? Y cómo también la pandemia lo expuso claramente, como el acceso a Internet es la puerta de acceso al disfrute de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a trabajar, el derecho a educarse. Bueno, me imagino que acá son dos estudiantes de la facultad y seguramente han estado en alguna clase de modalidad virtual, ¿no? Y eso implica que uno necesita poder tener ese servicio. Con lo cual la brecha digital es otro de los grandes problemas que vienen denunciando, reclamando las audiencias y que hoy tenemos que pensar una política pública para resolver ese problema cuanto antes, ¿no? En todo este diagnóstico nos llevó también a pensar el rol de la Defensoría del Público y sus competencias a la hora de la defensa de la protección de los derechos de las audiencias, ¿no es cierto? Así que durante el año pasado estuvimos realizando estas 2 mesas de trabajo con especialistas nacionales e internacionales que dieron un producto a este libro, que participó Ricardo Coto también, Gustavo López también acá. Aconsejo también que puedan leer sus intervenciones que están en el libro. Pero también trasladamos la discusión al ámbito legislativo, obviamente. Miriam lo decía, nosotros somos, si se quiere, somos parte del ámbito del Congreso de la Nación y además tenemos la facultad, o la Defensoría tiene la facultad de proponer reformas legislativas en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, nosotros estuvimos trabajando con diferentes proyectos que fueron presentados por Florencia Lampreave, el diputado nacional, y el diputado nacional Pablo Carro, que establecían una ampliación de competencias a la Defensoría del Público para que nosotros podamos intervenir en el ámbito digital, en la defensa y protección de los derechos de las audiencias. Nosotros creemos que la Defensoría, por su rol institucional, por la misión que tiene y por su autonomía, es un organismo que puede ser ideal a la hora de poder afrontar estos desafíos que tenemos, ¿no? Además, bien lo decían acá, no tenemos competencia sancionatoria, con lo cual nuestro trabajo es un trabajo más dialógico, pedagógico muchas veces, y tratar de acercar un poco y de entender que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy grande en la creación de sentido, ¿no? En lo que se dice, cómo se dice y lo que no se dice. Entonces nosotros intentamos justamente tratar de que se tomen en cuenta ciertas cosas a la hora de poder comunicar desde una perspectiva respetuosa de derechos. En este libro van a encontrar algunas experiencias internacionales que van en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Comunicación Audiovisual que se sancionó el año pasado en España,
contempla el ejemplo de los influencers. Creo que Ricardo, vos lo mencionaste acá, los denomina usuarios de especial relevancia y en función del nivel de audiencia que tienen o el nivel de ingreso también que producen, quedan sometidos a las obligaciones de otro producto de comunicación audiovisual, ¿no? Sobre todo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, emisión de publicidades o de responsabilidad editorial. No hay duda que hoy estamos ante una nueva era donde muchas veces los influencers tienen más audiencia que lo que son los medios de comunicación tradicionales. Entonces, lo que creo que tenemos el desafío de construir una regulación que sea equilibrada y que sea respetuosa de la libertad de expresión, ¿sí? Y de la plataforma y de los derechos de usuarios y usuarias de esas plataformas, ¿no? Yo creo que, bueno, se tiene que construir criterios, principios, estándares, ¿no? Procedimientos para que se puedan adoptar diferentes medidas administrativas de tipo ideológico, de tipo pedagógico y de reparación simbólica ante la vulneración de derechos en el ámbito virtual, ¿no? Creo que también es importante corregir algunas asimetrías que se dan en el plano impositivo, ¿no? Un poco también Ricardo lo comentaba en relación a las cuotas de pantalla que están previstas en la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero no en cuanto a la regulación de las plataformas. Creo que ahí hay una asimetría en cuanto a tener un servicio de comunicación audiovisual tradicional y una plataforma digital. En materia impositiva hay una diferencia claramente. Creo que se tienen que establecer algunos mecanismos de tributación y de fomento de las producciones audiovisuales sin importar el soporte, y también la financiación de la infraestructura para dar conectividad a lugares que hoy no la tengan. En ese sentido, me parece importante destacar el dictado del decreto de necesidad de urgencia 690 de 2020, que convirtió a los servicios de la tecnología de información y las comunicaciones en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencias, y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de las Comunicaciones garantizar su efectiva disponibilidad. Bueno, lamentablemente, como pasó también hace 14-15 años con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las principales empresas de servicios de Internet fueron a la justicia para, por lo menos cautelarmente, poder suspender su aplicación por un tiempo, ¿no es cierto? Esperemos que sea lo más corto posible. Eso motivó que nosotros desde la Defensoría, y bueno, acá con Horacio Luqui, que es el director de Asuntos Jurídicos, realizáramos una presentación a los procedimientos especiales de la ONU para que las distintas relatorías digan si hay una afectación al derecho humano del acceso a Internet por parte del Poder Judicial Nacional, ¿no? Argentino. Yo, para cerrar, creo que estamos en un momento trascendental, ¿no? Se cumplen 40 años del restablecimiento de la democracia, estamos en medio de una contienda electoral entre dos opciones claramente definidas, que en mi opinión va a decidir la ampliación o restricción de derechos en los próximos 4 años en la Argentina. Creo que el desafío en ese sentido de regular y avanzar hacia una nueva ley de convergencia de las comunicaciones que garantice el derecho humano a la información y a la comunicación son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática. Es una tarea no solo imprescindible, sino también urgente. El trabajo que hicimos en este libro, en la recopilación y la edición de este libro, apunta hacia eso, ¿no? Es un humilde aporte de la Defensoría como para poder llegar a ese horizonte lo más rápido posible. Eso quería transmitir. Muchas gracias. Gracias, Pablo Petreca. Vamos a continuar con el tema de políticas públicas y entornos digitales. Para ello nos va a transmitir sus conocimientos Gustavo López, que es vicepresidente de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones. Es abogado también recibido en la UBA y periodista. Escribió diversos libros sobre cultura y medios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la función pública. Fue interventor del Comité Federal de Radiodifusión, del CONFER, entre 1999 y 2001. Luego en la Ciudad de Buenos Aires fue ministro secretario de Cultura entre 2003 y 2006. También fue secretario general de la Presidencia de la Nación entre 2008 y 2015. Y en el ámbito académico es profesor titular de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de José C. Paz. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias al observatorio por la invitación, gracias Ricardo por la invitación. Y bueno, voy a retomar un poco lo que ahora venía diciendo, que dijo Miriam también, que dijo Ricardo, sobre
la necesidad de algunas cosas, entre otras, volver a poner este tema en el debate público. Digo, en los últimos años no estuvo en el debate público. Así como en la primera década de nuestro siglo estuvo en el debate público hasta que se consiguió en el año 2009 la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A partir del decretazo del gobierno de Macri, el decreto 267, desapareció el debate público. Y me parece que las reformas que se necesitan, yo coincido con lo dicho recién, digo, la necesidad de discutir una ley convergente que tome las nuevas tecnologías y que además pueda legislar de manera diferente, ya no sobre tecnología, sino sobre, digo, nosotros hemos legislado sobre radio y televisión. Ahora resulta que a través de la televisión vemos un montón de cosas que no son técnicamente televisión, pero lo miramos a través de la televisión. Bueno, me parece que tenemos que cambiar esta forma de legislar. Lo primero que les quiero contar, y me pongo los anteojos si no veo el punteo que hice. Yo también vi el reporte de eso. Bueno, ¿qué es el ENACOM? El Ente Nacional de Comunicaciones. El ENACOM se crea a partir de diciembre del 2015, en el decreto de Macri, y viene a reemplazar los dos organismos existentes, el AFCA y el AFTIC. El AFCA, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene un ente regulador y de fomento del audiovisual. Y el AFTIC, que deriva de la Ley 27078, de la Ley de Argentina Digital, era un ente regulador de las telecomunicaciones y también de fomento de las telecomunicaciones. Hoy el ENACOM es un ente regulador de la televisión abierta, de la televisión por cable, de internet, del correo, de la televisión satelital, digamos, regulamos de la telefonía fija, de la telefonía celular, regulamos todas las telecomunicaciones y a su vez somos un organismo de fomento de la actividad. Manejamos dos fondos. El Fondo de Servicio Universal, que fue creado por la Ley de Argentina Digital, donde todas las empresas aportan el 9% de su facturación mensualmente, y con ese fondo el Estado tiene que tender a achicar la brecha digital. Y por el otro lado, el FOMECA, el Fondo para la Comunicación Comunitaria, que está en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que es para la comunicación comunitaria, radio o televisión. Esos fondos los manejamos nosotros y después, como ente recaudador, lo que se recauda por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va al Instituto de Cine, al Instituto del Teatro, al Instituto de la Música, a Radio y Televisión Argentina para producción. Lo primero que hay que pensar es que nosotros demoramos 26 años dentro del sistema democrático para sancionar la única ley de medios que tuvo nuestros 40 años de democracia, 26 años. Y si partimos del decreto ley de la dictadura militar de 1980, se tardó 29 años. Y no es que en los 26 años de democracia no hubo proyectos para modificar la ley que venía de la dictadura militar. Hubo 70 proyectos, pero no se reunían las voluntades suficientes para poder modificarlos por la gran presión que hacían los grupos de medios que no querían una regulación democrática de los medios. Siempre sostenían, no, bueno, la ley ya fue modificada, tuvo como 100 modificaciones. Yo decía, bueno, entonces, si no hay que modificarla, yo fui interventor del CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. ¿Por qué el Comité Federal de Radiodifusión estuvo intervenido desde 1983, con distintos gobiernos, distintos interventores, hasta el año 2009? Porque la ley de la dictadura decía que la autoridad era un presidente, elegido por el Poder Ejecutivo, y después un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas y un miembro de los servicios de inteligencia del Estado y un representante de las empresas. Entonces yo, obviamente, discutiendo la ley de medios, a los que se oponían a la modificación decían, no hay problema, hacemos jurar un almirante, un general, un brigadier, un espía que tiene que jurar de espalda porque no se le puede ver la cara, y entonces normalizamos el CONFER. Bueno, 26 años para
sancionar la ley, 4 más para ponerla en práctica y un suspiro para derogarla o derogar una parte de la ley. Los objetivos de la ley, voy primero a los objetivos del ENACOM. Digo, yo dije que era un ente regulador y un ente de fomento. En la primera reunión del directorio, en enero del año 2020, nosotros dijimos, la comunicación es un derecho humano básico, la conectividad es imprescindible para construir ciudadanía. No había llegado la pandemia, que nos tiró la conectividad sobre la mesa y había que hacer lo imposible para no dejar a mucha gente afuera del trabajo, del estudio, de la medicina, de la salud o de todo lo que fuera. Teníamos un fondo de servicio universal que prácticamente no se había usado, se había creado en el año 2014 por ley, empezó a funcionar en el año 2015, durante 4 años se utilizó menos del 2% de esos fondos para hacer proyectos de conectividad y lo que hicimos nosotros fue crear 21 nuevos programas. ¿Para qué? Había uno solo, ahora hay 21. Para llevar conectividad a donde el privado no llega. Ese es el objetivo del fondo y además solo se puede usar para eso. En este momento, hemos invertido alrededor de 35.000 millones de pesos en este fondo al día de hoy, quizás incluso hasta un poco más. En este momento estamos con 1.300 proyectos llevando conectividad por fibra óptica, 1.300 barrios populares. La Argentina tiene registrados lo que antes se llamaban villas, hoy barrios populares, unos 5.200. En 1.300 hemos dado subsidios. El mecanismo es, nosotros financiamos la obra la hace una pyme, una cooperativa. En este momento, en 1.338 barrios de los 5.200 se está llevando fibra óptica. Somos los encargados de ejecutar el DNU 690, fuimos impulsores de declarar servicios públicos a las telecomunicaciones. Esto fue en plena pandemia, con un triple objetivo. En el medio de la pandemia, congelar el precio hasta fin de año, luego regular los aumentos. Esto no significa que el Estado determinaba cuánto, sino que la empresa debía justificar el porqué del cuánto o del quantum, y si no lo hacía, el Estado podía fijar el precio, y además establecía una prestación básica universal de telefonía celular o de internet para aquellos que no tuvieran recursos económicos. En abril del 2021 la justicia suspendió el DNU. El DNU fue firmado por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Senado, nunca fue declarado inconstitucional, pero está suspendido. Llevamos 30 meses de suspensión del decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué otras medidas tomamos? Los programas son para barrios populares, para instituciones públicas, educación, salud y seguridad, para zonas de difícil acceso como el Delta del Paraná, para pasos fronterizos, para corredores viales, para parques industriales. Lo que hacen en Aragón es financiar las obras de infraestructura para llevar conectividad. Se amplió la red federal de fibra óptica a todas las provincias, no estaba Tierra del Fuego. Se multiplicó por 10 la velocidad de la red federal de fibra óptica, que es una red estatal. Hicimos un programa de alfabetización digital, así está Joaquín Fernández Madrid en el fondo, que es uno de los que coordina ese programa de alfabetización en medios de comunicación y en TIC. Liberamos una frecuencia que puede resolver el tema de la conectividad en la ruralidad, que es el Wi-Fi 6. Se sancionó el decreto 690. Estamos con una licitación para proveer de Wi-Fi 6 a todos los edificios de todas las universidades públicas en Argentina, son 63 edificios. El Wi-Fi 6 es como tener un cable enchufado al teléfono. Es decir, todos estos programas tienden a que la conectividad es un derecho humano básico y la comunicación es un derecho humano básico. Esos son los objetivos que nos pusimos, porque podemos proclamar muchas cosas, pero si no llega a la gente, estamos en un problema. Se aumentó la conectividad del 62% de los hogares al 77% de los hogares, hubo un avance importante. Y además se multiplicó por 3 la velocidad. Y se licitó hace poquitas semanas el 5G, que calculamos que en 2 años
va a tener un desarrollo importante en nuestro país, la quinta generación de celulares. Ahora bien, todo esto con una legislación muy deficiente. ¿Por qué? Acá se señalaba la ley 26522, la ley de Argentina Digital y el DNU de Macri. Desde mi punto de vista, la ley 26522 perseguía básicamente 4 objetivos. Primero, declaraba la comunicación como derecho humano básico. Era la primera ley que se sancionaba con la comunicación dentro de los derechos humanos. Hasta ese momento, todas las normas, en general eran decretos, colocaban a la comunicación en el campo de la seguridad del Estado. Entonces, todas las normas eran muy restrictivas y con un tinte de censura, porque la comunicación era un tema de seguridad y no era una cuestión de derechos. Entonces, en la ley van a encontrar infinidad de artículos que hablan de este derecho humano a la comunicación, al que se refiere la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, dar, buscar y recibir información. Entonces, vamos a tener la creación de la Defensoría, que tiene que ver con los derechos de las audiencias, el que el 33% del espectro tiene que estar reservado a los sectores no comerciales, que los pueblos originarios pueden transmitir en su idioma, una serie de normas o cláusulas dentro de la ley que apuntan a la comunicación como derecho. El segundo tema que traía era límites a los monopolios, porque si hay concentración monopólica, dijo la propia Corte en el fallo del año 2013, afecta a la libre circulación de las ideas. El tercer elemento que traía la ley era la protección y el fomento de la producción de contenidos nacionales, locales e independientes. Y el cuarto elemento, muy novedoso, la participación de las audiencias, que no estaban contempladas en las leyes anteriores. El DNU trajo un grave problema con la idea de no cumplir con los límites que traía la ley en cuanto al control monopólico, quitó el cable de la regulación. ¿Y cuál es el problema que trae? Bueno, aquí lo explicaba. El problema lo tiene la Defensoría, pero lo tiene la CONCA. Todos los contenidos audiovisuales del cable hoy son considerados servicios TIC. Y los servicios TIC no tienen regulación de contenidos. Entonces, esto de no solo en el horario de protección al menor no pasar en tal horario una película XXX, sino fundamentalmente las cuotas de producción nacional, local e independiente. Y otro elemento más, lo que se llama el mascardi, es decir, la obligación de transportar señales determinadas. La ley establece que todos los canales de aire deben ser transportados por las empresas de cable en el área de cobertura. Y que los canales de noticias declarados de esa manera por el ente regulador tienen que ser transportados por la empresa de cable. ¿A qué apunta esto? A la diversidad y a la pluralidad. Si yo, dueño de un cable, tengo la obligación de meter en la grilla el canal de aire y el canal de noticias, tengo la obligación de poner todos los canales de aire de la zona de cobertura y todos los canales de noticias de alcance nacional. Si no lo hago, si la decisión es mía, yo decido qué canal pongo, qué canal saco, qué canal de noticias pongo, qué canal de noticias saco. Es decir, se rompe la idea de la diversidad y la pluralidad. Nosotros igual creíamos que esto, aunque el decreto lo dejaba en una nebulosa, había que regularlo. Sancionamos una resolución, la 1491, en el año 2020, diciendo tiene la obligación de hacerlo. Sorpresivamente, un juez de Mar del Plata la semana pasada dio un recurso de amparo, suspendió esta resolución, y no solo eso, se presentó DirecTV, que no es cable, que está dentro de la ley, que no hay ninguna duda que tiene que hacer todo esto y también consiguió un recurso de amparo. Es decir, es un problema para el sistema institucional argentino que el Poder Judicial intervenga permanentemente en decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo a través de medidas cautelares, no declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, que sería la función, sino sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, de hecho,
la norma no se puede aplicar porque te suspenden la aplicación de la norma por 6 meses renovable. Ya el DNU va 6 veces que la renovaron por 6 meses. Aunque hay un fallo de la Corte del año 2010 que dice que las medidas cautelares no pueden suplir la cuestión de fondo. Y hay una ley del Congreso que dice que las medidas cautelares contra el Estado no pueden durar más de 6 meses. Pero pareciera que el Poder Judicial lo hace. Entonces, para concluir, en este momento se han corrido los consumos culturales. Así como veíamos cuando Ricardo Porto era chico, yo lo he leído, pero me lo han contado, así como había 4 canales de aire, y recién cuando apareció en la televisión a color, descubrimos que la Pantera Rosa la veíamos en blanco y negro. Pensábamos que la veíamos color rosa, pero era gris. Así como había solo 4 canales, y luego esto se fue modificando, los consumos culturales pasaban por los canales de aire y después por el cable. Piensen ustedes lo siguiente: ¿cómo se financia la producción audiovisual en Argentina? Es decir, el cine. Tan importante porque es constitutivo de la identidad del país. Todos nos sentimos orgullosos con, no sé, Argentina 1985, Luna de Avellaneda, La Historia Oficial, o tantas otras películas que en este momento están en cartel y son fantásticas. ¿Sí? Digo, es parte de nuestra identidad. Solo se produce cine en Argentina porque hay un fondo de fomento que se recauda a través de estas leyes para que se pueda producir, porque si no, en el mercado, ojo, y no es que en Argentina es así en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia, pero es así en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia. Es decir, salvo Estados Unidos, que controla el 85% del mercado mundial del audiovisual, el resto de los países, para mantener ese 15%, necesitan fomentar la actividad. Y lo recaudan a través de la radio y la televisión, que cada vez recauda menos. ¿Por qué? Porque los consumos culturales se corrieron a Netflix, a Amazon, a Disney, a Star Plus, que no pagan ningún impuesto en la Argentina, como decía Miriam, que no tienen domicilio en la Argentina, que no tienen representación legal en la Argentina, que además se llevan los dólares al precio oficial vía tarjetas de crédito y que no tienen ninguna obligación de producción. Europa lo ha resuelto. Le ha puesto lo mismo que nosotros tenemos en el cable: cuota de pantalla, cuota de producción, cuota de menú. Es decir, tienen que pagar un gravamen. Con ese gravamen se produce cine, televisión, tienen la obligación de tener una cuota del porcentaje de lo que ofrecen, que se llama cuota de pantalla, y una cuota de menú, que es que cuando prendes Netflix te tiene que aparecer las películas argentinas. Todo esto lo ha regulado. Ahora lo mencionaste vos, artículos 70 y 71 de la ley. Digo, esto está vigente, pero me parece que es muy importante comprender la importancia del tema, la calidad de la comunicación, la amplitud de la comunicación, la diversidad de la comunicación y la pluralidad de la comunicación hacen al sistema democrático. Y me parece que es fundamental que ese sistema democrático siga siendo plural y diverso. Y para eso el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la diversidad y la pluralidad, porque cuanto mayor diversidad, mayor pluralidad y mayor libertad de expresión, mejor calidad de la democracia. Gracias.